cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué si ha fallecido no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, por qué me vuelve duros los caminos. Pregunto por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de miércoles 24 de marzo. Hoy conmemoramos el 41 aniversario del martirio de San Romero de América. Y así hemos comenzado nuestro programa de esta mañana de miércoles, recordando a San Romero. Pase lo que pase, y como dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra no va a terminar nunca. Así el legado de Romero no va a terminar nunca, para bien del país. El país que lo vio, el país que lo conoció, que lo vivió, que lo tuvo. A veces no valoramos estas cosas, pero son cosas tan interesantes, importantes en la historia de nuestro país, El Salvador. Hoy se conmemora el 41 aniversario de ese martirio, una noche de lunes 24 de marzo de 1980. Es asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la capillita de la Divina Providencia en la colonia Miramonte. Está oficiando una misa por la memoria de Pinto, el dueño del periódico La Crónica, el periódico La Crónica de Pinto. Era que se estaba conmemorando ese día, los 9 días, creo yo, de Pinto. Así, ese lunes 24 de marzo es asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y pues el santo de El Salvador y del mundo. Así arrancamos esta mañana de miércoles. Me acompaña ya en el estudio un buen amigo, también defensor de derechos humanos, exdirector del IDUCA, Benjamín Cuellar, está conmigo para platicar sobre la vida del país, para platicar sobre los derechos humanos, y arrancamos de esta manera. Benjamín, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, bien. Gracias. Es un día muy especial hoy. Romero, ya 41 años, pasa a la historia de nuestro país como un mártir, como una persona que ofrenda su vida, pero en el fondo hay cuestiones antropológicas, sociológicas, no solamente religiosas, Benjamín, que marcan la vida en la historia del país, la vida de Romero. Y por qué no decirlo también, política. Política, sí, por supuesto. Política también, sí, porque Monseñor Romero no era un político y menos un partidista, pero tenía una influencia política realmente en el país, que aunque no lo hubieran asesinado, aunque no hubiera sido mártir, creo yo, hubiera pasado a la historia de El Salvador. Hubiera pasado a la historia por su legado. Un legado que nos sigue inspirando, nos inspira, nos sigue inspirando, nos sigue motivando para continuar adelante en el esfuerzo por lograr que en el país se haga realidad lo que él dijo el 18 de febrero de 1979, que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes, y que aunque sean vestidos de militar, tienen obligación de rendir cuentas ante la justicia de lo que han hecho y sancionar debidamente si se trata de crímenes vulgares. O sea, esto no se aplica solo a los militares, también a aquellos que mataron a Roque Dalton, ¿verdad? Que también fue un crimen vulgar, por decirlo de una manera. Este país, Julio, creo que está viviendo lo que está viviendo porque nunca se tuvo, no la voluntad política, sino la valentía para tocar lo intocable, ¿verdad?
Decía Romero que aquellos que tocan los cables de alta tensión se queman, pero hay que tocarlos. Entonces te agradezco mucho realmente el haberme invitado este día, ¿verdad? Porque para mí es un día especial. Yo tengo el privilegio de ser hermano de quien fue el brazo derecho de Monseñor Romero, claro, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Roberto Cuellar. Beto Cuellar, Roberto Joaquín Cuellar. Y eso me ha servido para conocer a Romero. Mucha gente cree que yo conocí a Romero, ¿verdad? Entonces, hoy voy a hacer 3 aclaraciones. Sí. Ok, adelante. Yo nunca conocí a Romero, ¿verdad? Una noche lo saludé, pero quien lo conoció bien y fue su abogado. Y debería de ser parte de sus biógrafos, ¿verdad? Al menos en el tema de derechos humanos, fue mi hermano Beto, Roberto. Pero yo lo he conocido a través de Roberto, ¿verdad? De mi hermano. La otra aclaración es que no soy abogado de la República, no me pongan eso, pueden decir que yo me ando otorgando títulos que no tengo. Casi soy abogado, pero yo estudié en 1973, entré a la universidad. Aquellos tiempos convulsos, ¿verdad? Claro. En que difícilmente uno o se dedicaba a una cosa o se dedicaba a otra. Pero tuviste una participación bastante importante desde el IDUCA en momentos bastante difíciles, Benjamín. Mira, yo salí del país en 1983 a México, ¿verdad? Razones porque algún día voy a explicar, o comentar. Salí del país en ese entonces. En México fundamos el tercer centro de derechos humanos con un fraile de la orden de los predicadores, de los dominicos, ¿verdad? Y ahí dirigía un grupo de abogados, con lo que había estudiado derecho aquí en El Salvador. Y regresé a El Salvador en 1992, pasé 22 años como director del IDUCA, en tiempos en los que El Salvador era el ejemplo del mundo, ¿verdad? En democratización, respeto irrestricto de los derechos humanos, pacificación. Y desde aquel entonces, por ahí después de que se aprobó la ley de amnistía, nos dimos cuenta que esto iba mal, que esto realmente, por muy acuerdos bonitos a los que se hubieran llegado y se hubieran firmado, esto iba mal, ¿verdad? Y lo podemos hablar más adelante. Para mí el acuerdo fundamental, la gente habla de acuerdos de paz, pero solo se refieren al de Chapultepec, al último, pero no se acuerdan del primero, que esa es la esencia del proceso de pacificación, y de ese se perdió el rumbo, ¿verdad? El de Chapultepec era crear una policía que ya vemos cómo está, reducir al ejército que ya está creciendo nuevamente, y no solo en números, sino que también en perfil político, ¿verdad? Crear una fiscalía, darle atribuciones a la Fiscalía General de la República, crear un Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el acuerdo de Chapultepec era una lista de medicamentos. La enfermedad estaba diagnosticada en el Acuerdo de Ginebra, que dentro de unos días cumple 31 años de haber sido firmado, el 4 de abril de 1990. 9 años después, ese mismo día, el 4 de abril, fue asesinada Katia Miranda. O sea, para mí, la paz de El Salvador y Katia Miranda son los símbolos, ¿verdad?, de la violación y el asesinato de la esperanza en El Salvador. Mira, Benjamín, en este contexto de la conmemoración de Romero, ¿cuáles crees tú que son el principal legado o los principales legados que pueda dejarle un religioso, lo voy a poner así, un religioso que, como ya dijimos al principio, supera cualquier ámbito de la vida nacional, lo supera? El salvadoreño más universal, la persona más incidente, un salvadoreño con más incidencia en la vida del mundo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo poder entender el legado de Romero cuando ya pasaron los años y podemos descartar, por ejemplo, una afiliación política de Romero? Podemos descartar una afiliación terrorista de Romero, podemos descartar intereses muy personales de Romero. Cuando todo eso se desvaneció, digamos, ¿qué pudiéramos al final? Fíjate que, por ejemplo, hay políticos acá que me repiten a cada rato expresiones como aquella que dice que no es de Romero, pero él la decía constantemente, que decía que ese tipo de justicia en nuestro país pica
a los de pies descalzos y no pica a los que llevan las botas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son legados que quedan en el tema de la defensa del ser humano, ¿verdad? Que era una de las principales batallas de Romero. Pero en realidad, ¿qué nos deja esa presencia de Romero en la vida del país a tantos años? ¿Qué va quedando al final de todo esto? Yo lo miro desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿verdad? De esta sociedad, de esta población, de este pueblo, ¿verdad? Por el cual entregó la vida, ¿verdad? Se sacrificó, se inmoló. Romero. Yo lo miro desde esa perspectiva y para mí son dos los legados, ¿verdad? Dos legados. En derechos humanos. El primero, que, insisto, me lo cuenta mi hermano, era la rigurosidad en la defensa de los derechos humanos. O sea, Monseñor Romero dice, Beto, que les exigía. O sea, porque cada semana elaboraban la lista de los casos que eran denunciados y claro, que aparecían en la homilía leídos por Monseñor Romero como los hechos de la semana. Era el final casi de la homilía. Y Monseñor Romero les exigía rigurosidad. O sea, si ustedes no verifican que esto es cierto, yo no lo puedo denunciar el domingo. O sea, en el trabajo de derechos humanos hay que ser rigurosos, ¿verdad? O sea, la verdad sobre todo. Y obviamente también la tenacidad de Romero. O sea, Romero fue tenaz. También de primera mano por mi hermano. Yo sé que Monseñor Romero el sábado, creo que sí, el sábado se reunían para preparar los hechos de la semana y también con Monseñor Urrutia y otros curas y algún invitado especial. A veces iba Héctor Dada, ¿verdad?, a esas reuniones para discutir sobre la homilía del día siguiente. Entonces, el 22 de marzo, un día antes de la homilía del 23 de marzo, el domingo 23 de marzo, cuando dijo, les suplico, les ruego, les ordeno, cesen la represión, en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben cada día más tumultuosos, ¿verdad? Le dieron su opinión y un poco los lineamientos de lo que debía de denunciar. Pero de repente se sacó de la manga eso. Y mucha gente dice que ahí firmó su sentencia de muerte, ¿verdad? Pero yo creo que la sentencia ya estaba, ¿verdad?, firmada desde antes. Pero por eso digo, Monseñor Romero es el salvadoreño más universal, como bien lo decía Julio, ¿verdad? Tan universal que ahora se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial por la verdad, la justicia, la dignidad de las víctimas, decretado por Naciones Unidas, creo que en 2010, no me recuerdo exactamente el año, ¿verdad? Mientras tanto, aquí en El Salvador, el crimen sigue impune. Igual que el otro salvadoreño universal, Roque Dalton, que ya lo mencionaba, ¿verdad?, que ha sido reconocido internacionalmente desde hace cuánto, ¿verdad? Lo han homenajeado en muchos lugares, fuera del país, en el país no tanto, pero también su crimen sigue impune, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es importante mencionar que en esta tierra tan sufrida, ¿verdad?, por la que han dado la vida tantos salvadoreños y tantas salvadoreñas, el desafío continúa, ¿verdad? La realidad que enfrentó Romero continúa. Hace poco murió, hace unos días, el 19 de marzo, murió de muerte natural Natividades de Jesús Cáceres, coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, segundo jefe de la Tandona cuando fue la masacre del Mozote y los lugares aledaños, y murió de muerte natural. Muchos de sus compañeros de la Tandona, ¿verdad?, y probablemente él también, veían natural la muerte de niños y niñas como en el Mozote,
porque eran futuros guerrilleros, ¿verdad? Entonces, Cáceres Cabrera seguramente debió haber pagado y estaba siendo juzgado en el juzgado de instrucción, procesado en el juzgado de instrucción de San Francisco Gotera por la masacre del Mozote. Probablemente durante los cargos que tuvo, que fue subdirector de la Policía de Hacienda, por ahí por 1984, comandante del destacamento militar número 1 en Chalatenango, el destacamento militar número 6 en Sonsonate, probablemente tenía varias cuentas con la justicia, no solo lo del Mozote. Pero ahí la gente dice, se murió impune. No. Para eso estamos quienes vamos a seguir denunciando lo que hicieron esta gente, tanto unos y otros, para que no queden impunes, porque la impunidad no solamente es la impunidad judicial, también está la impunidad histórica, política y moral. No pueden pasar a la historia como los referentes, ¿verdad?, éticos y morales de este país. No pueden ser los referentes políticos de El Salvador, y de eso hay que encargarse, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante hacerse... la otra aclaración, Julio, eran 3 aclaraciones. Sí, claro. Era la misa, cuando se asesinó a Monseñor Romero, la misa de 9 días de la mamá. De la mamá. Jorge Pinto. De Jorge Pinto. Que era el director del Independiente. Sí, del Independiente. Gracias, Benjamín. Voy a hacer una pausa, mira, Benjamín. ¿Y lo de Romero quedó ya finiquitado judicialmente? ¿Cómo es el caso de Romero? Porque se nos olvida, la memoria nuestra salvadoreña es muy corta, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas. Te quiero preguntar, Benjamín, cuando regresemos después de la pausa, ¿lo de Romero quedó ya judicialmente, es caso, como dijo aquella, caso cerrado o qué? Eso te pregunto. Y lo otro que me llama la atención, una expresión que he escuchado tuya esta mañana, decir, es que a veces la gente toca cables de alta tensión. Los cables de alta tensión pueden ser los grupos fácticos del país, esos grupos de poder del país, y a veces los militares, en el caso, se decía, han sido serviles de estos grupos de poder. Te pregunto también eso, de los cables de alta tensión que Romero tocó y que le costó la vida. Ya regresamos. Benjamín Cuéllar, defensor de derechos humanos del país, con una trayectoria grande en el país, hermano también de Roberto Cuéllar, abogado, mano derecha de Monseñor Romero. Esta mañana, 24 de marzo, en la conmemoración del 41 aniversario del martirio de San Romero. Aquí estamos, ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por todos los saludos que estamos recibiendo. Benjamín Cuéllar, mi invitado esta mañana de miércoles 24 de marzo. Conmemoramos el 41 aniversario del asesinato, el martirio de San Romero de América. Saludos para Martín Velázquez, para Andrea Meléndez, para Lucy Flores, para Alex Ramírez, para Samantha Gutiérrez, que están en sintonía de este espacio. También aprovechamos saludar a Jaime Ramírez Urey. Dice, saludos fraternos desde el departamento 15. Dices, Monseñor Romero vive. Felicitaciones al conductor. Bueno, aquí nos está diciendo. Sergio Arevalo dice, buenos días. San Romero viviera... Si San Romero viviera, ya estuvieran buscando para matarlo. Lucas Ramírez, saludos y un fraternal abrazo desde Suecia. Silvia Herrera también nos está saludando. Ahí saludos, Benjamín. Gracias. Te dejé planteado un poco el tema de contarnos así, concretizarnos cómo está el caso de Romero. ¿Se cerró o sigue vigente? No, el caso de Monseñor Romero, en el sistema interno de justicia, así se llama formalmente en El Salvador, sigue vigente. Sigue vigente. Ojalá no vayan a hacer lo mismo que hicieron con el caso de la masacre en la UCA, que la sala de lo penal decidió anular lo actuado por el juez de paz, ¿verdad?, y ratificado por la Cámara, que era reabrir el proceso. Un proceso que nosotros iniciamos en el 2000. Y que sobreseyeron a los militares, acusábamos a la cúpula militar y a Cristiani,
¿verdad? A Cristiani por encubrimiento y por comisión por omisión del delito, y a los militares, a 6 militares, por la responsables, los autores, la autoría intelectual, la autoría mediata de la masacre. Esa masacre se encuentra judicialmente en este momento en un impasse, o por lo menos declarado nulo lo actuado porque, por lo que decía, porque la sala del penal así lo decidió. 2 votos contra 1 de 3 magistrados. Ojalá no suceda en el caso de Monseñor Romero lo mismo. Digo, Monseñor Romero lo reconoce el mundo, pero en el país no se conoce la verdad. Pero pues, es que te pregunto eso, Benjamín, porque digamos, en la mente de los salvadoreños y en la mente del mundo está que dicen, bueno, el autor intelectual de esto fue Roberto Dawison, pero esto nunca se condenó. Por eso yo mencionaba antes, Julio, o sea, de que hay 4 rostros tiene la impunidad. La impunidad 4 judicial, rostros tiene la impunidad. La impunidad judicial, la impunidad política, la impunidad histórica y la impunidad moral. Roberto Dawison, nadie lo va a recordar, ¿verdad?, como un gran político en este país. Bueno, algunos sí, hay fanáticos, seguidores, pero realmente la historia lo va a recordar por ser el fundador de los Escuadrones de la Muerte, ¿verdad? El que explícita o implícitamente ordenó el magnicidio de Monseñor Romero. Yo creo que en eso hay que centrarse. Independientemente de que Roberto Dawson haya fallecido en 1993, ¿verdad?, y que por tanto no pueda ser perseguido penalmente, porque claro, se extingue la acción penal claro, cuando fallece alguien. Independientemente de eso, la impunidad histórica, ¿verdad?, moral y política tiene que, sí creo que se ha superado y se ha hecho justicia, repito, histórica, moral y política. Roberto Dawson no va a pasar a la historia como un gran político en este país, va a pasar a la historia como lo que realmente fue, ¿verdad?, el responsable de muchas de las atrocidades que se cometieron en este país. Te lo mencionaba antes de comenzar esta conversación. Se acaba de cumplir el 31 aniversario del asesinato de Mario Zamora Rivas, el hermano de Rubén. O sea, a Mario Zamora lo asesinaron en su casa de habitación en la colonia Vista Hermosa. Claro, sí. Esa noche en la que estaban en una reunión social, ¿verdad?, celebrando algo, la cúpula de la democracia cristiana, había toque de queda. Y tocaron la puerta de la casa, un escuadrón de la muerte, no le abrieron y entraron por el muro de la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Saltaron el muro. Iban con traje de fatiga. Creo que su viuda, Aronet, querida amiga, ¿verdad?, y su hijo, Mario, que ya falleció también, que quedó afectado porque él presenció todo eso, y tuvo secuelas en su salud. Contaron en el Tribunal Internacional, creo que lo hicimos en Suchitoto, un tribunal que creamos ahí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, cuando yo era director del IDUC en el 2009, fue la primera edición, un tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa que ya no siguió lastimosamente. Ahí declararon que entraron, que tenían acento chapín, tenían acento guatemalteco. Y lo separaron del grupo, se lo llevaron a una habitación, ¿verdad?, y ahí lo asesinaron con silenciador. Mario Zamora y Monseñor Romero eran los que encabezaban la lista de los que había denunciado como terroristas Roberto Dawson unos días antes. No sé si te recordás que había un campo pagado, le decían en televisión. Entonces ahí salía Dawson leyendo lista de terroristas. Mi hermano aparecía ahí también, ¿verdad? Y fueron los primeros que asesinaron a Mario Zamora el 23 de febrero de 1980. Monseñor Romero creo que fue quien presidió la misa de cuerpo presente, y un mes después asesinaron a Monseñor Romero. O sea,
Te referías también a los cables de alta tensión. Sí, pero en esta precisión, disculpa Benjamín, No, entonces no se judicializa el caso de Romero, no se finiquita, queda abierto, entiendo que está abierto esa situación. No, el caso sí está judicializado. Entiendo yo que está en el cuarto de instrucción en la actualidad. Por eso decía, ojalá no vaya a suceder lo mismo que pasó con la masacre de la UCA, ¿verdad? Que por cierto, con Almudena Bernabeu vamos a presentar un amicus curiae, que es un recurso, ¿verdad? Que traducido es amigos de la corte. O sea, vamos a presentar un amicus curiae, o curiae, para pedir que todo lo tratado en España, en el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? Todo lo diligenciado en España se ocupe aquí en El Salvador. Y vamos a pedir que la nulidad entiendo yo, todavía no tengo el borrador del documento, pero vamos a pedir que también que se anule la nulidad, ¿verdad? De alguna manera, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, el caso de Monseñor Romero sí está judicializado, está en trámite. Por cierto, Julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayer me enteré, ha programado una nueva audiencia para darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Romero, ¿verdad? Así como en el caso del Mozote, ¿verdad? O como en el caso de la masacre en la UCA. O sea, son casos que, en el caso del Mozote, son casos que tienen atención internacional. O sea que, yo lo explico de esta manera, Julio. Estos tipos, ¿verdad? Estos poderes fácticos están acostumbrados a jugar en la cancha del Salvador, que es un potrero, ¿verdad? Sin árbitros, sin reglas, se hacen trampas, te pegan por detrás, ¿verdad? Te meten zancadilla y no pasa nada. Pero cuando lo llevamos a jugar, puedo decirlo de esta manera, al Bernabéu, ¿verdad? Porque la gente sabe... De España. De España, sí, la gente está empilada con el fútbol español. Pues sí, el pobre fútbol salvadoreño no da para mucho. Cuando lo llevamos al Bernabéu, como en el caso de la masacre en la UCA, con los Montano, jesuitas, sí. con Montano, ahí pierden porque hay árbitro imparcial, reglas de juego que se respetan, público que está pendiente. O sea, ahí pierden siempre, ¿verdad? Como en la Corte Interamericana, como en las Cortes de Estados Unidos y como en la Justicia Universal en el caso de España. Mira, Benjamín, a propósito de esto, esta figura un poco grosera, pero está fuerte, pero está bien puesta. Somos un potrero, decís tú, somos un lugar donde... El sistema de justicia. Sí, hablando del sistema de justicia, sí, donde no se respeta, donde los poderes fácticos están detrás de muchas cosas, ¿verdad? Donde los poderes fácticos, esos cables de alta tensión. Yo voy a hacer la pausa, pero mira, eso de los cables de alta tensión, ¿a quiénes responden? Y la historia tiene que ir poniendo las cosas en su lugar, Benjamín. No sé si compartís esa idea, que la historia tiene que ir poniendo las cosas en su lugar y decirnos a la historia del país, del Salvador, cómo quedan los casos relevantes, los jesuitas, Romero, Roque Dalton, dónde quedan estos casos en la historia. Muchas veces quizás no logran ser condenados los asesinos de esto, pero la historia sí los condena, ¿verdad? Yo quiero que hablemos de esto porque estos grupos de poder que tú hablas, estos grupos están detrás de estas cosas, ¿verdad? Y han estado detrás de estas cosas y son como la mano invisible, ¿verdad? Que ha movido estos hilos. Eso le pregunto a Benjamín Cuellar, mi invitado esta mañana. Gracias por todos los saludos, gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo, gracias por estar conectados con nosotros este 24 de marzo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Estamos leyendo todos los comentarios que ustedes están poniendo. Benjamín Cuellar, mi invitado esta mañana, los está escuchando. Aquí está Xiomarita apuntándonos desde todos lados del mundo. Están comentando desde España, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde Suecia. Los salvadoreños pendientes de este espacio. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Este 24 de marzo hablamos del caso de Monseñor Romero. Aquí preguntan así puntualmente, Benjamín, te preguntan, entonces, ¿quién mató a Romero? Hay gente que dice, no, que Dawison no fue el autor intelectual, fue el material de estas cosas. Pero así puntualmente, está claro, te repito la pregunta, ¿está claro quién asesinó
a Romero. ¿Está claro quién lo ordenó matar? ¿Eso está claro o es lo que la historia va diciendo? Porque como te decía, judicialmente esto no se determinó todavía así. Bueno, hay que distinguir autoría material, ¿verdad?, y autoría intelectual. Los autores materiales de las atrocidades que se cometieron en El Salvador, llámese tropa del batallón Atlacat, ¿verdad?, en el Mozote o en la UCA, o el Escuadrón de la Muerte que asesinó a Monseñor Romero, ¿verdad?, por citar dos ejemplos de los más sonados, la autoría material pudo haber sido cualquiera. O sea, en el caso de la UCA, por poner un ejemplo, o sea, mandaron a la tropa élite del batallón élite, ¿verdad? El primer batallón de infantería de reacción inmediata, el Atlacat. O sea, estuvieron casi 2 días, 3 días, ¿verdad?, sin hacer nada. Mientras el resto del batallón estaba combatiendo durante la ofensiva de noviembre de 1989 del FMLN. O sea, la mayor ofensiva de la guerra, la mayor batalla en América Latina entre un ejército guerrillero y un ejército gubernamental. O sea, y esa parte élite, esa tropa élite del batallón élite, estaba en la escuela militar sin hacer nada. Digo, ese caso yo lo trabajé desde 1992 hasta el 2000. Bueno, lo seguí trabajando también para España, en España, o para la justicia universal en España. Pero entonces lo conozco bastante bien. Esa tropa estuvo ahí, sin hacer nada. Pudo haber mandado los autores imprescindibles, ¿verdad? Porque esa tropa era prescindible. Pudo haber sido esta, pudo haber sido cualquiera. Los autores imprescindibles pudieron haber mandado, lo digo así con perdón del escultismo, ¿verdad?, una patrulla, ¿verdad?, un par de patrullas de Boy Scout, y a bordonazos los pudieron haber matado. O sea, porque eran sacerdotes pacíficos, desarmados, ¿verdad? Uno de ellos con una enfermedad terminal, el padre López y López, Joaquín López y López, el único salvadoreño por nacimiento. Los otros eran por opción. Y una mujer y una adolescente que no iban a hacer nada. No habían armas. No habían armas, ¿verdad? No eran violentas. No había tampoco un grupo de seguridad que estuviera con ellos acompañándolos. Nada de eso. Nada. Entonces, pero, o sea, insisto, esos eran imprescindibles los que entraron a prescindibles, perdón. Pudo haber sido esa tropa o cualquier otra. Pero un grupo de policías de Hacienda, de policías nacionales de la época. Pero los imprescindibles, o sea, quienes mataron a Monseñor Romero fueron los que dieron la orden, los que encubrieron, los que financiaron, ¿verdad? Quienes mataron a Ellacuría, a sus colegas y a Julia Elba y Celina, los que dieron la orden, los que encubrieron, los que financiaron, ¿verdad? No los que entraron esos fueron los autores materiales, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que distinguir eso. Quienes tienen que pagar son estos, ¿verdad?, como se está haciendo en el caso de la masacre en el Mozote. Ahí están juzgando a oficiales que dieron la orden, que participaron, ¿verdad?, en el terreno también. Hay algunos oficiales que están procesando ahí que no deberían estar siendo procesados. Yo conozco el caso de un ahora coronel, en aquel tiempo mayor, que tenía una discapacidad en la rodilla, se había caído de un caballo, ¿verdad?, años antes. Y él estaba en el sitio del niño, era el pagador del batallón Atlacat, y lo están procesando. O sea, es preferible que esté un culpable libre que un inocente en la cárcel. Mira, Benjamín, también la gente me comenta un poco, ¿el tema de Roque Dalton sí está claro? Está clara la autoría, por confesión de parte. O sea, Joaquín Villalobos, en una entrevista que le hizo su hijo Juan José, para el periódico El Excelsior, creo que en 1993. Juan José Dalton hizo la entrevista. En el Excelsior de México. O sea, Juan José Dalton dice que fue un error de juventud. Acepta la responsabilidad. ¿Joaquín Villalobos? Sí, Joaquín Villalobos. Y señala al resto de los que dieron la orden. Entonces, está claro para votar o derrotar la impunidad histórica, política y moral, ¿verdad? Pero la judicial
ahorita estamos todavía con el caso esperando la resolución de un amparo que presentamos hace varios años en la Sala de lo Constitucional, esperando ver qué resuelve la Sala. Yo espero que resuelva a favor de las víctimas. Ajusticiamientos políticos estos. Sí, nosotros consideramos que fue un crimen contra la humanidad porque fue una práctica sistemática. O sea, dentro de la guerrilla se acostumbró a asesinar a aquellos que no estuvieran de acuerdo con algunas cosas dentro de las filas insurgentes. Esa fue una práctica sistemática, que Roque fue de los primeros, ¿verdad? Bueno, no, sí, de los primeros, uno de los primeros, que fueron, entre comillas, ajusticiados, ¿verdad? Sobre la base de argumentos falsos y difamatorios también para su persona y su calidad, su estatura intelectual. Pero creo yo que se va a sentar precedente con el caso de Roque Dalton, como también se va a sentar precedente con el caso de Armando Durán, un agricultor de Usulután que está por pasar a la última fase del proceso. Él fue secuestrado también por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad? Y se ha tipificado como crimen contra la humanidad. Estamos por llegar a la vista pública ya, dentro de pocos días. Claro. El caso de la niña Katia Carranza. Katia Miranda. Katia Miranda, perdón. Nos buscó nuevamente la mamá porque había quedado abandonado el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo salí del IDUCA hace más de 4 años. Sí, hace más de 4 años. Y ese caso antes lo habíamos denunciado, habíamos hecho una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero quedó abandonado, nos buscó nuevamente la mamá y estamos por, ya lo reimpulsamos, por decirlo de alguna manera. El caso de mi prima Patricia Cuellar, de su papá Mauricio Cuellar y de Julio Lorelina Pérez, la empleada doméstica que tenía menos de 2 meses de trabajar con Mauricio, el tío Mauricio, ¿verdad? Y fueron desaparecidos en 1982. Ya hay un informe de fondo de la Comisión Interamericana, que es confidencial todavía, pero que ya está en manos del Estado salvadoreño. O sea, se va avanzando, ¿verdad? Pero ¿qué no hemos superado de la justicia en El Salvador, Benjamín? ¿Qué no hemos superado? No tocar lo intocable, los cables de alta tensión. Eso es lo que no se ha superado. Se sigue protegiendo a la Fuerza Armada como institución. El señor Bukele habla de que hay que hacerla más gloriosa de lo que siempre ha sido la Fuerza Armada. Así lo dijo cuando recibió el bastón de mando, días después de haber tomado posesión de la presidencia de la República. Así lo dijo en la plaza pública. O sea, que siga, la vamos a llevar a ser más gloriosa de lo que ha sido la Fuerza Armada. O sea, el señor Bukele estaba pequeño, pero debería leer la historia de este país, y en particular la historia de la Fuerza Armada y de las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en El Salvador. ¿Pero a nombre de quién? ¿A nombre de quién qué? La Fuerza Armada, ¿a nombre de quién? Ah, no, pues sí. Es que la Fuerza Armada era, como lo platicábamos, tenía la autoría material de los hechos. O sea, su cúpula era la que ordenaba, pero habían quienes financiaban, habían quienes encubrían. Esos son los poderes fácticos de los que hemos hablado fuera de cámara, o sea, los poderes ocultos, a veces no tan ocultos también, que incluso desde Miami, muchos de ellos se fueron para Miami, ¿verdad?, durante la guerra, y desde ahí estaban financiando, ¿verdad?, todas las atrocidades que se estaban cometiendo a nombre de la democracia, dentro de ellas el asesinato de Monseñor Romero. La justicia en el país, Benjamín, según tu apreciación, tú has estado tantos años en este tema de los derechos humanos, ¿la justicia en el país sigue siendo controlada por los grupos de poder? La justicia en El Salvador sigue siendo selectiva, ¿verdad? O sea, depende quién es el victimario y quién es la víctima, funciona o no funciona, ¿verdad? O sea, o funciona de manera distorsionada para favorecer al victimario, ¿verdad?, o funciona de manera distorsionada para castigar a la víctima. Hay que irse más atrás. O sea, en El Salvador, una de las grandes atrocidades cometidas en América Latina en la primera mitad del siglo XX es la masacre de 1932. ¿Cómo se resolvió eso? Con una amnistía decretada en julio de ese mismo año, firmada por el dictador de entonces, Maximiliano Hernández Martínez.
cómo se resolvieron las atrocidades que se comenzaron a cometer 60 años después, 50, 60 años después, con otra amnistía. Pasamos, Julio, 23 años luchando contra esa amnistía, hasta que logramos que se declarara inconstitucional. Se declaró inconstitucional y todavía hay jueces, como los magistrados de la Sala de lo Penal, 2 de ellos, uno votó en contra, que anulan el proceso en el caso de la masacre en la UCA, cuando en España ya se condenó con reglas del juego, con árbitros imparciales, ¿verdad? Con público pendiente, en el Bernabéu, en la Audiencia Nacional de España, ¿verdad? Ya se condenó a uno de ellos. Si se condenó a uno de ellos, se ha condenado al resto también, aunque no judicialmente, sí histórica, política y moralmente. Yo no sé cómo sus amigos, ¿verdad? No pueden dejar de reconocer que los que ordenaron la matanza en la UCA, ¿verdad?, son responsables de ese hecho, ¿verdad? Y eso ha sido reconocido en España. Falta reconocerlo acá también. Y es que, Julio, los males que está pasando el país en la actualidad y que pueden agravarse, ¿verdad?, con una Fuerza Armada que tiene cada vez más poder y le siguen otorgando más poder, los males tienen a su base la impunidad. O sea, mientras no se comience a combatir en serio y se logre derrotar la impunidad en El Salvador, entonces que la justicia no sea, como decía Monseñor Romero, que le dijo un campesino, ¿verdad?, como la culebra, que solo muerde al descalzo. Claro. Mira, voy a hacer una breve pausa, Benjamín, una breve pausa. Hay también casos, digamos, de la misma historia nuestra en el país de corrupción, que también quedan en la impunidad. ¿Cómo en un país tan pobre, lo hemos dicho, lo hemos analizado un montón de veces aquí, cómo en un país tan pobre se dice que fácilmente se robaron millones y millones de dólares? ¿Cómo se dice tan fácil en este país? También en el tema de la corrupción de fondos públicos hay mucha impunidad. De eso te pregunto también, Benjamín, porque la gente dice, mire, no solamente en el tema de los asesinatos, pero también en el tema de los fondos del país, del dinero, de las cosas que el país tiene para hasta adelante, se lo roban y aquí no pasa nada. Benjamín Cuellar está conmigo esta mañana. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Benjamín Cuellar me acompaña esta mañana de miércoles 24 de marzo. También aquí me están comentando un poquito sobre el tema de los nuevos aires que tiene el país y que pues esos nuevos aires pueden llevar en el tema de justicia también, ¿verdad? Ya hay una nueva forma política, cómo está configurado el país, y esto puede darle un nuevo aire en el tema de la justicia al país también, Benjamín. A propósito, el día que murió Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, ¿verdad?, el coronel, el 19 de marzo, hace unos días, ese mismo día, en un tuit, un diputado electo de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, dijo algo así: en la nueva asamblea ya no van a haber ni guerrilleros, ni miembros de la Tandona, ni señalados por la Comisión de la Verdad. O sea, adiós a la impunidad, viva la justicia. El señor me debería aclarar, o nos debería aclarar, si ya tienen hecho el proyecto de ley para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional la ley de amnistía. Y si ya la tienen hecha, ¿por qué no la comparten con las víctimas, ¿verdad? Para conocerla, para aportarle, ¿verdad? Para ver si es lo que conviene, si es lo adecuado. O sea, no lo tienen. O sea, es igual que los políticos de antes, los que dicen que son los mismos de siempre, electoreros, ¿verdad? Electoreros que ya están trabajando para la próxima elección del 2024. Espérate, quiero entender un poco el planteamiento de Sisto, el diputado electo, dices. Hay una ley de amnistía que se puso en el país, pero luego se decretó... 23 años después. 23 años después se anuló. Sí, se declaró inconstitucional. Se declaró inconstitucional. Tú estás diciendo que este planteamiento de este diputado electo es que se vuelve a poner una ley de amnistía. No. La sentencia de la sala ordena que se apruebe una ley, ¿verdad?, de justicia transicional, ¿verdad? Eso que Monseñor Romero le explicaba
más fácilmente, que se haga justicia, que no queden tantos crímenes manchando la patria, ¿verdad? Que paguen ante la justicia y que se le repare a las víctimas. Así lo decía Monseñor Romero. Okay. Esa es la justicia transicional. O sea, pero aquí la gente que dice representar a las víctimas le encanta complicar las cosas, ¿verdad? Entonces, hay quienes dicen, bueno, ¿y cuántas justicias hay? Justicia, justicia retributiva, justicia transicional, justicia restaurativa. Hay una sola justicia, ¿verdad? Es la que tiene que igualar al resto de gente y que, por cierto, entre paréntesis, lo planteaba, la falta de justicia en este país es la que permite la corrupción también, ¿verdad? O sea, Gloria de García Prieto, o sea, cuyo hijo fue asesinado en 1994, después del fin de la guerra, por un escuadrón de la muerte, siempre dijo y dice, el que mata y queda impune, vuelve a matar. También el que roba, ¿verdad? También el que viola. Si quedan impunes, vuelven a robar y vuelven a violar. Entonces, yo sí creo que, o sea, aclaro, o sea, lo que pide la Sala de lo Constitucional en su sentencia del 2016, del 13 de julio del 2016, es que se apruebe una ley. El año pasado, en febrero, se aprobó una que vetó Bukele, ¿sí? Inmediatamente la vetó, y con razón, por la impunidad, que se favorecía a los... Pero después de eso, no hizo ningún proceso de consulta, no presentó ningún proyecto de ley a través de su iniciativa en manos de sus ministros, no hizo nada. Ahora este señor Guevara sale diciendo de que se acabó la impunidad con la nueva asamblea. Bueno, que el primer paso para acabar con la impunidad es aprobar esa ley de justicia transicional o de reconciliación nacional, creo que le ponían a la de febrero. O sea, pero eso, si existe el proyecto, ya debería haber sido conocido por las víctimas, pero no existe. Es llenarse la boca, como siempre, como todos los políticos tradicionales. Mira, impunidad también para los ladrones, impunidad para aquellos que le han robado al Estado, que han robado. ¿Sí? Hay mucha impunidad en esto también. Sí. Acaba un magnate de este país que se fue para Suiza, acaba de ser sobreseído definitivamente, ¿verdad? Porque la Fiscalía no hizo nada en el año que le dieron para investigar. O sea, hay formas de garantizar la impunidad a esos poderes fácticos por acción o por omisión. O sea, el sistema, insisto, 41 años después del magnicidio de Monseñor Romero, sigue siendo como la culebra, ¿verdad? Que decía el campesino, que solo muerde el que está descalzo. Por cierto, ayer me pidió un miembro del Quinteto Tiempo, Eduardo Molina, del querido Quinteto Tiempo, que le mandara un mensaje porque a El Salvador y Argentina son pueblos que los hermana el 24 de marzo. El 24 de marzo de 1973 se abrió la puerta a la dictadura y la barbarie de la dictadura en Argentina, con Videla. El 24 de marzo de 1980 se abrió la puerta para la guerra en El Salvador, ¿verdad? O sea, realmente, y todo eso tiene a su base la impunidad, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso y voy a morir, ¿verdad? Tratando de lograr que se supere ese mal que está a la base de todo en el país, de todos los males que afectan la cotidianeidad de la gente, porque la corrupción, la gente que cree que tiene que ver solo con los allá arriba, ¿verdad? Con los que roban. No le afecta, porque robarse dinero del erario significa robárselo a la gente para seguridad, para educación, para salud, para vivienda, para empleo, para todo, para toda su cotidianeidad. ¿De quién depende que avancemos, Benjamín? Vamos cerrando ya. ¿De quién depende que avancemos en el tema de justicia en el país? Depende de la Asamblea Legislativa, depende del presidente, depende del órgano judicial, del fiscal. ¿De quién depende esto, Benjamín, que mejoremos, para que dejes de decir tú que el sistema judicial del país parece un potrero donde todos están dando zancadillas ahí y no hay árbitros? Depende de tres cosas. O sea, debemos aprender de las elecciones. O sea, hemos hipotecado la esperanza en falsos profetas, que espero que este sea el último, ¿verdad? Duarte, Funes, Saca, etcétera, etcétera. Y no ha funcionado la cuestión. Entonces, mejor invirtamos nuestra esperanza, ¿verdad?, en la inspiración de Romero, ¿sí?, la indignación de la población y la acción de las víctimas. O
sea, por eso hay que convertir este país en víctimas demandantes, en un movimiento social, en un actor político, no electorero, que le marque la cancha, ¿verdad?, a los políticos, a los funcionarios, a través de su acción, ¿verdad? Es necesaria la organización de la gente, de nuevo, como pasó en la mitad de la década de 1970. Inspiración de Romero, ¿verdad?, indignación de la gente y acción de las víctimas. De eso depende que cambie El Salvador. El tema del cambio en el país, te lo voy a plantear de manera positiva, Benjamín. Te lo voy a plantear de manera positiva. Mucha gente está muy esperanzada. Los salvadoreños se expresaron en las urnas últimas y le dan un respaldo al presidente y su partido, ¿verdad? Le dan mucho respaldo. Y digamos, la generalidad de los que fueron a votar, la generalidad bastante fuerte, dijo, este país tiene que hacer cosas nuevas. Ese es en esencia el planteamiento. En estos temas que hemos hablado esta mañana, ¿tú crees que esos aires de un nuevo país configurado políticamente como está configurado, donde se deja atrás algo y se comienza algo nuevo, ¿tú crees que debe contribuir o va a contribuir a que, por ejemplo, la justicia en El Salvador sea realmente una justicia igualitaria para todos los salvadoreños, que sea justa, que se aplique a los que deben aplicarse? ¿Tú crees que estos aires políticos nos van a llevar hasta allá, Benjamín? Yo no sé si son nuevos aires, pero a la Asamblea Legislativa van a ingresar acosadores sexuales, ¿verdad?, denunciados públicamente por ese partido nuevo, entre comillas. Van a ingresar misóginos, ¿verdad? O sea, van a ingresar gente que está señalada por actos de corrupción. Van a haber alcaldes que tienen plaza fantasmas en la Asamblea Legislativa, la famosa plaza fantasma. O sea, ¿realmente es nuevo eso o es más de lo mismo? O sea, yo insisto, el país va a cambiar si dejamos de tener la esperanza en que desde la Asamblea, de la Alcaldía, las autoridades electas, por mucho apoyo que hayan tenido, ¿verdad?, que no es realmente el 97%, ¿verdad?, ni siquiera del padrón electoral. O sea, por mucho apoyo, van a hacer lo que le conviene a El Salvador. Si no hay, insisto, inspiración de Romero, indignación de la gente y acción de las víctimas demandantes del respeto de sus derechos humanos. Ahí está la clave. O sea, esa nueva asamblea, ¿verdad?, lo podemos platicar dentro de 2 años, o menos, quizás. O sea, si fuera cierto que se acabó la impunidad con la llegada de estos nuevos aires a la Asamblea Legislativa, como dice el diputado electo Guevara, ¿verdad?, yo sería el primero en aplaudirlo. Pero para mí ya debería habernos entregado el proyecto de ley, ¿verdad?, para ser aprobado el primer día que llegue. Porque, insisto, a la base de todos los males de El Salvador está la impunidad. Y eso hay que atacar. En el acuerdo de Chapultepec, que era la lista de medicamentos, ¿verdad?, ya te lo decía, no en el acuerdo de Ginebra, que el 4 de abril se firmó en 1990 en Suiza, en el acuerdo de Chapultepec, el numeral 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada, hablaba de superación de la impunidad. Y ahí mencionaban que los casos que aparecieran en el informe de la Comisión de la Verdad tenían que pasar a la justicia para que esta actuara y tuviera el efecto ejemplarizante. ¿Cuál era el efecto ejemplarizante al que se referían implícitamente? Al mensaje que había que mandarle a todo El Salvador y al mundo. De ahora en adelante, nadie va a estar por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley. La ley va a ser como la muerte, decía Montesquieu. O sea, que nadie se escape de ella. Claro. Benjamín, gracias por venir con nosotros. Un gusto. En este día muy especial. Sí, no, y te agradezco por haber invitado en este día precisamente. En este día del 24 de marzo conmemoramos el 41 aniversario del magnicidio, del asesinato, del martirio de San Óscar Ardulfo Romero. Gracias, Benjamín. San Romero de América. San Romero de América. Así lo bautizó don Pedro Casaldali, claro, en su poema. Y unos personas viviendo en la calle que estuvieron en la policlínica cuando Monseñor Romero le estaban haciendo la autopsia. Eso lo cuenta mi hermano Roberto. A ver, ¿cuándo nos conectás con Roberto para poder platicar? No, con gusto, sí. Vive fuera del país, ¿verdad? Sí, en Costa Rica. Vive en Costa Rica. A ver, ¿cuándo nos conectás con Roberto para que platiquemos, ¿verdad?, sobre estos temas
cerca de Monseñor Romero, abogado de Monseñor Romero, Roberto Cuellar. Benjamín, gracias por venir con nosotros nuevamente. Ha sido la propuesta de esta mañana de miércoles 24 de marzo. Pasen todos feliz día. Nos encontramos mañana nuevamente en este espacio.